Bueno, hace rato que quería contar algo sobre este hombre, sobre don Segundo Sombra. Algo que me contó mi padre hace muchos años. Osvaldo Gasparini, mi padre, el pintor de los gauchos, nació en el año 17, en La Boulaye, Córdoba. Pero le tocó en su vida vivir muchos años con don Segundo Sombra, aquí en Areco, cerca de Villalía, un pueblito de la cabecera del partido. Le tocó vivir casi 5 años con don Segundo, fue su padrino. Pero yo le pregunté sobre la religiosidad de don Segundo. Y mi padre me contó que don Segundo jamás fue a misa, no era practicante, pero era sumamente creyente, un hombre de fe. Me contó que siempre se despertó temprano, a las 4 de la mañana, siempre le ganó al sol. Al amanecer, ya don Segundo estaba mateando. Claro, en aquellos años, año 1930, época de crisis, época brava, en el campo, apenas atardecía, caía la oración, había que irse a dormir. Más un hombre mayor como don Segundo y doña Petrona Cárdenas, su compañera. Pero eso sí, antes que saliera el sol ya don Segundo estaba arriba mateando. Y cuando abría los ojos, decía así: en nombre de Dios comienzo. Yo sin Dios no valgo nada. Así lo quiso el destino, no hay cosa más acertada. Maravilloso, maravilloso. Así era don Segundo, un hombre creyente, donde se ponía bajo la providencia divina, al comenzar la tarea diaria, cuando abría los ojos, ya creía en ofrecer su vida a un ser supremo. En nombre de Dios comienzo, yo sin Dios no soy nadie, no valgo nada. Así lo quiso el destino, no hay cosa más acertada. Mi padre me contó también que ocurrió un hecho lamentable en su vida, pero que le dejó una gran enseñanza. Allá por el año 30, Gasparini tenía 13 años. 13 años, un muchachito, un boyerito, cuando sus padres se separaron. Sí, porque mi abuelo Gasparini, un italiano de profesión curandero, tenía 50 años y mi abuela, una hermosa cordobesa de 16 años, llamada Victoria Alonso. De ese matrimonio nació mi padre, Osvaldo Gasparini, allá por el año 17, en La Boulaye, provincia de Córdoba. Pero al año nomás, en el 18, ya estaban acá, en la provincia de Buenos Aires, en Villalía, cerquita de Areco. Pero cuando mi padre tenía 13 años, la madre abandonó el hogar. Se vino con otro hombre para acá, para el pueblo. Dejó la familia. ¿Cómo fue ese momento, papá?, le pregunté. Desgarrador, hijo, terrible. Aquella misma noche me escapé de la casa. Llorando, crucé el campo corriendo. Crucé un arroyo, un alambrado. Caminé como 30 cuadras y llegué al puesto La Lechuza, donde vivía don Segundo con doña Petrona Cárdenas. Y me quedé 5 años con él. Así me contó. 5 años con don Segundo. Se hizo hombre, se hizo gaucho y se hizo artista, porque estaba en él los genes del arte. Y con carbón aprendió a dibujar los caballos y los gauchos. Pero ocurrió que en esos 5 años, que odiaba a la madre, que no la podía ni ver porque había abandonado el hogar, ocurrió un hecho increíble que le cambió la vida y le dejó una gran enseñanza, como dije hoy.
Una tarde de domingo, mientras lloviznaba en el campo, tomando mate con don Segundo debajo del alero del puesto La Lechuza, vio cruzar el sulky con la capota y le dijo: mire, don Segundo, ahí va mi madre, ojalá que se quede empantanada en el barro. Y profirió un insulto. ¡Ah! ¿Para qué? Don Segundo Sombra se enojó. No, mijo, le dijo, ningún hijo tiene derecho a hablar mal de su madre. A la madre siempre se la perdona porque es el mayor consuelo que un hombre tiene en la vida. Y si se quedara empantanada, usted tendría que ir con el lazo a cuartearla, a ayudarla. Usted la tiene que perdonar a su madre, porque si no, no va a poder vivir con semejante veneno. Usted tiene que cerrar la herida, usted la tiene que perdonar, usted tiene que volver con su madre y yo lo voy a acompañar. Así que hágase el mono, prepare sus cosas, que mañana bien temprano vamos a ensillar los caballos y vamos a ir al pueblo. Y así fue. Me contó mi padre que a la madrugada nomás, don Segundo ensilló el tordillo que tenía llamado el Nutria, y mi padre un zaino viejo, el Carretel, y se vinieron al tranquito. Y en el trayecto, don Segundo le iba hablando de las cosas de la vida. Mire, mijo, si debajo de aquel ombú están tocando la guitarra y más allá, en otro ombú, están jugando a la taba, usted vaya donde está la música, porque ahí está la alegría. En cambio allá está el vicio y la perdición del hombre. ¡Ah! ¡Qué maestro! ¿Cómo le enseñaba dónde estaba el bien y dónde estaba el mal al muchacho? Así era don Segundo. Y cuando llegaron al pueblo, detrás de la iglesia San Patricio, donde había un boliche viejo, ahí estaba su madre, y en ese momento estaba barriendo la vereda. Y cuando lo vio, le tendió los brazos. Se abrazaron y se produjo el reencuentro y la reconciliación entre la madre y el hijo. Por eso mi padre me decía, don Segundo Sombra me salvó, me corrigió a tiempo. Había muchos gauchos como él en el pueblo, en el pago, pero don Segundo era diferente a todos. Por algo lo eligió Huiraldes para protagonista del libro, no solamente por la estampa y la figura, sino por la sabiduría, la personalidad que tenía don Segundo. Y así fue, y se quedó con él, con su madre, Gasparini. Pero todos los fines de semana lo iba a ver a don Segundo. Montaba a caballo y se iba al puesto de La Lechuza. Y así llegó un día en que lo encontró en la puerta del rancho, y cuando le preguntó qué sucedía, le dijo don Segundo, se muere Petrona, mijo. En el catre agonizaba su compañera, su viejita. Y don Segundo entonces le pide a mi padre que le prepare la volanta, que le ate los caballos al carruaje. Un carruaje que hoy se encuentra en la pulpería La Blanqueada, al lado de la carreta. Ese carruaje se lo regaló el doctor Mariano Castex a don Segundo, cuando tenía reumatismo y no podía montar a caballo. Don Segundo andaba en volanta. Y se vino con ese carruaje a San Antonio de Areco a buscar al cura. Levantó después a Basilia Oberti, la dueña de la joyería Oberti, y a Cornelio Satti, un paisano amigo de él, y con el cura. Y los dos testigos fue y se casó. Le regaló el casamiento a su compañera doña Petrona Cárdenas, su concubina de toda la vida, porque sabía que su mujer, su compañera, iba a partir, y para que muriera en gracia de Dios, le regaló el casamiento. Mi padre estaba ahí y vio cómo Petrona moría sonriendo de felicidad. Eso habla de la religiosidad de don Segundo, que comencé a comentar al principio. Así era don Segundo Ramírez, un hombre de fe,